El universo expandido de Saint Seiya se ha convertido en uno de los mundos ficticios más cargados de riquezas en cuanto a la extensión de su contenido a nivel oficial y en especial del valor del mismo. A lo largo de esta sección de misterios y curiosidades hemos visto que hay muchas cosas en la franquicia que quedaron sin una respuesta directa, otras no fueron profundizadas y en otros casos todo se torna en un auténtico enigma. En este video verás otros 10 misterios y curiosidades de toda la franquicia Saint Seiya de forma oficial. Antes de comenzar te invito a que le des like a este video si es de tu agrado, a que te suscribas para que puedas apoyar a la producción de contenido en este canal. Sin más, doy inicio a esta tercera parte de la sección de misterios y curiosidades. Las poderosas vestimentas divinas que lucen los 12 dioses del Olimpo, ropaje que solo podría ser digno de las más altas y poderosas divinidades. No creo que sea necesario detallar mucho al respecto de los Kamui, especialmente porque el concepto en sí es bastante fácil de desmenuzar. Armaduras que solo pertenecen a los 12 dioses olímpicos, artefactos que desbordan un poder divino incomparable. Alrededor de los Kamui existe una discusión que probablemente no se resuelva de manera definitiva hasta que el Tenkaigen avance al punto que todos esperamos. Esto es, si la armadura de Athena, la escama de Poseidón y el Sapuri de Hades son los Kamui de esos dioses respectivamente. A nivel oficial existe una división entre productos que los consideran como cosas aparte y otros que dan pista de que en efecto son Kamui. Esto último es el caso de productos como Re-Rise of Poseidon o Time Odyssey. Fuera de eso también están las declaraciones de Kurumada, donde deja abierta la posibilidad de que tanto la escama de Poseidón así como la armadura de Athena y el Sapuri de Hades sean en efecto Kamui. En el manga original, aunque nunca se dice de forma directa que dichas protecciones sean Kamuis, lo cierto es que sí se da algunas pistas bastante sutiles al respecto. En primera instancia, se nos dice que la presencia de la armadura de Athena es sumamente relevante para que la diosa pueda tener oportunidades de vencer a Hades. Por otro lado, en los Elíseos, Himnos menciona que el poder de las armaduras divinas es casi tan grande como el de los Kamui, que visten los 12 dioses olímpicos. Seguramente se preguntarán, ¿dónde está la importancia en estas declaraciones? Bueno, por un lado tenemos que por lógica, si la única posibilidad de victoria de Atenas se encuentra en el uso de su armadura y que necesita emplear sus mejores recursos para poner fin a la Guerra Santa, naturalmente tendría que emplear su Kamui, en especial con un enemigo como Hades, al que incluso Poseidón considera como un terrible oponente. Por otra parte, se nos dice que Hades aprecia en demasía su cuerpo, a tal punto que lo ocultó en los Campos Elíseos protegido con su Sapuri, por miedo a que fuese herido una vez más como pasó en la era mitológica. Lógicamente, Hades no pondría en riesgo su cuerpo mitológico ante enemigos tan poderosos como lo eran los protagonistas con armaduras divinas, más aún sabiendo lo mucho que aprecia Hades su cuerpo, por lo que es claro que buscaría protegerse y luchar con lo mejor que tuviese a su disposición. Eso nos lleva a que, en términos narrativos, estaría completamente fuera de lugar que esas armaduras que tenían Hades y Athena no fuesen sus Kamuis. Esto no hace sino acentuarse aún más con los comentarios de Himnos al hacer referencia a las armaduras divinas como vestimentas casi tan poderosas como los Kamui. ¿Saben qué ropaje superan en todo aspecto a las armaduras divinas? Exactamente, la armadura de Athena y el Sapuri de Hades. Ateniéndonos a las palabras del dios del sueño, esas protecciones serían Kamuis, y no habría razones para pensar lo contrario, especialmente con el despliegue de poder que mostraron. Lo que es más, cuando la armadura de Pegaso se convirtió en una armadura divina, el propio Thanatos se confundió y pensó que era un Kamui. De hecho, esto seguiría en la línea de lo que se mencionaba con anterioridad respecto de la posición de algunos productos oficiales e incluso declaraciones del propio Masami Kurumada en los que se da como plausible la posibilidad de que dichas armaduras sean Kamuis. Al final del día, y como dije un poco antes, el escenario en relación a si esas armaduras son Kamui o no está más difuso que nunca. Esperemos que el maestro Kurumada pueda zanjar esta cuestión en la próxima serialización. Hasta entonces, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Piensas que esas armaduras son Kamui? Te estaré leyendo en comentarios. Uno de los aspectos más intrigantes del arco de Hades fue sin duda los espacios dimensionales en los que se llevarían a cabo las verdaderas batallas contra el ejército de Hades, el inframundo y posteriormente los Elíseos, ambos obras del emperador de las tinieblas. Si se tuviese que mencionar algunas de las cosas que fueron un tanto desperdiciadas en este arco, sin dudarlo mucho podríamos decir que tanto el inframundo y los Elíseos forman parte de ello. Siendo lugares tan inmensamente enormes, se siente decepcionante que hayamos visto tan poco de
ello en el manga clásico. El producto de esta poca exploración es, inevitablemente, el desconocimiento exacto de muchas de las características que conforman sus estructuras, entre ellas una que es de bastante interés entre la comunidad de Power Scaling, por las implicaciones que tienen el escalado de ciertos personajes del manga. Ello es el verdadero tamaño y alcance del inframundo y los campos elíseos. Canónicamente existen escasas descripciones de estos lugares. A raíz de ello existen diversas perspectivas en la mesa, desde los que creen que el inframundo no es ni siquiera del tamaño de un planeta, hasta los que directamente creen que es una especie de estructura dimensional mucho más compleja y extensa que un universo infinito. Sin embargo, ¿qué evidencia existe oficialmente al respecto de este tema? Bueno, vamos directo a ello. Para iniciar, cuando los caballeros llegan al inframundo, se hace una serie de referencias respecto a este espacio. Inicialmente tenemos el siguiente comentario de Seiya, en el que se describe el espacio del inframundo como un páramo que parece extenderse infinitamente bajo un diabólico y oscuro cielo sin luz alguna. Más adelante, Carón de Aqueronte, el barquero que conduce las almas a su juicio atravesando el río Aqueronte, menciona los lugares de castigo de Hades como el mundo infernal del emperador de las tinieblas, una existencia aterradora cuyo territorio pareciera que se extiende sin fin alguno. Es importante remarcar que, en base a estos diálogos, y contrario a lo que se suele decir, el inframundo nunca es descrito literalmente como un espacio infinito. Más bien, los personajes, Seiya y Carón en este caso, tienen la percepción de que no parece tener límite alguno, es decir, no son afirmaciones que se deben tomar como una confirmación de que es un espacio infinito tal cual, al menos no para el caso de la totalidad del territorio que conforman las 8 prisiones que están bajo dominio del dios maligno Hades. Fuera de esto no hay más menciones respecto de la extensión del inframundo, pero es pertinente tener en consideración lo siguiente. En primera instancia, se trata de un mundo espiritual extremadamente vasto, tanto que a los personajes que habitan en él o que han estado allí les genera la sensación de que parece interminable. Nunca se ha dicho con exactitud su tamaño, pero podemos hacernos a una idea de lo tremendamente enorme que es, con los siguientes hechos y menciones. Tan solo en el Cositos existen cientos de millones de almas condenadas, específicamente caballeros de Atena de diversas épocas, según las afirmaciones de Valentine de Arpía. El que haya una concentración de muertos tan extremadamente elevada en el Cositos significa que se trata de un espacio significativamente inmenso. No pienso insinuar que tenga el tamaño de un planeta o de continentes enteros, pero sí que por sí solo es absurdamente enorme, y estamos hablando tan solo del Cositos, una de las 8 prisiones del reino de Hades, en los que también se encuentran las almas de una cantidad de humanos casi impensable, y que habitan esos lugares desde la era mitológica, es decir, como mínimo desde hace miles de años. ¿Por qué digo esto? Pues es la cantidad de tiempo mínima para considerar la cantidad de almas que han ingresado al Hades. Poseidón hace referencia a que no ha librado batallas contra Atenas desde la lejana era mitológica, hace miles de años. Cualquier cantidad mayor a eso es especulación, lo que implica que al menos cada una de las 8 prisiones del inframundo contiene una cantidad inmensamente mayor a los miles de millones de personas. Esto es porque lógicamente el número de caballeros que hay en cada época es abismalmente menor al de la población general en todo el mundo en el mismo punto histórico. Y esto es únicamente hablando del espacio que involucra a las estructuras y terrenos de castigo que conforman las 8 prisiones del inframundo, puesto que tal como se observa en el plano del infierno, ilustrado por Kurumada en el manga clásico, existe un inmenso vacío que se extiende a los alrededores de las 8 prisiones y del río Aqueronte, por no mencionar que estamos hablando únicamente de las almas que han llegado a los espacios de tortura de Hades, puesto que hay otra abrumadora cantidad de almas que han sido confinadas a orillas del río Aqueronte, y muchísimas más que han caído en el mismo sin escapatoria. De hecho, es de remarcar que en dicho esquema no se muestra el río Lete, ni tampoco los otros 3 ríos que conforman el inframundo, por lo que se comprende que los 8 círculos del inframundo junto al río Aqueronte son apenas una parte de toda la inmensidad del inframundo, lo que nos da una idea de cuán enorme es. Si se tiene en cuenta todo el tiempo que tardaron los caballeros dorados en recorrer tan solo las 8 prisiones del inframundo, a pesar de moverse a la velocidad de la luz, no hace sino dar aún más verosimilitud a las palabras de Carón, especialmente si tenemos en consideración lo que comenta Hades en Yudeca, donde hace referencia a que incluso Atena tendría inconvenientes en recorrer el inframundo para intentar llegar a los campos elíseos, algo clave, puesto que los dioses son capaces de movilizarse a velocidades mucho mayores que la velocidad de la luz. Shaka mencionó que él, junto a Atena, se extraviaron varias veces en el camino, hasta que sintieron el cosmos de
Hades en Yudeka y decidieron dirigirse allí. También hay que tener presente que la distancia entre cada prisión del reino de los muertos es exageradamente abismal. Tomen en consideración que Lune de Barrock se valió de un movimiento dimensional para enviar a Seiya directo a la sexta prisión y que Shun, incluso con las cadenas nebulares, que son capaces de atravesar una gran cantidad de años luz de distancia en una ínfima cantidad de tiempo, salvó al último momento a Seiya de caer en la sexta prisión, lo que no hace sino acentuar aún más la vastedad del inframundo, potencialmente un espacio de tamaño infinito. Esto por un lado desmitifica eso de que el inframundo no es un lugar infinito por el mero hecho de que los caballeros hayan recorrido este espacio espiritual en poco tiempo, cuando lo que realmente recorrieron los santos de Atena fue parte del río Aqueronte, ciertas zonas del río Lete y las cárceles del inframundo, lo que es apenas una parte de toda la extensión de esta dimensión infernal. Algunos podrían hacer referencia a que en el manga se menciona que Yudeka es el lugar más profundo del inframundo, cosa que sí efectivamente se dice en el manga original. Sin embargo, el contexto se refiere específicamente a que es el final de las 8 prisiones del inframundo, en las que se castigan a las almas, lo que reitero solo es una parte de todo ese mundo. En cuanto a los elíseos, aquí, a diferencia del inframundo, tenemos una cita textual y literal de que se trata de un espacio de tamaño infinito. Literalmente se le menciona como una llanura infinita, tierra pura y eterna destinada a los dioses y sus elegidos. En materiales oficiales no se llegó a detallar mucho este tipo de detalles acerca del inframundo y los elíseos, pero con todo lo presentado hasta ahora, las declaraciones acerca de que son espacios infinitos son coherentes y no existen de momento hechos que derrumben esas afirmaciones. En todo caso, ¿cuál es tu opinión al respecto? Desde hace varios meses dije que en algún momento dedicaría tiempo a desarrollar este tema en concreto, además de que me será muy útil para disminuir significativamente la duración del video de los jueces, y finalmente llegó el momento indicado, así que voy a ocuparme de ello ahora. ¿El octavo sentido otorga un mayor poder, sí o no? Para responder a ello debemos contestar otra pregunta, ¿qué es y cómo funciona exactamente el octavo sentido? En el manga original de Saint Seiya, el octavo sentido cuenta con una definición un tanto difusa, pero básicamente se trata de una octava conciencia que se encuentra oculta en lo más profundo del cosmos. En cuanto a su funcionamiento, en condiciones normales, el octavo sentido permanece dormido en lo más profundo del cosmos de todas las personas. Doko explica que el octavo sentido se manifiesta en todos los humanos cuando fallecen. En ese momento, los 5 sentidos esenciales, junto al sexto y el séptimo sentido, se manifiestan y al mismo tiempo comienzan a disiparse hasta cesar por completo sus funciones en el ser humano. Justo en ese momento aparece el octavo sentido, luego de la ausencia total de los 7 sentidos anteriores. Dado que en ese estado los humanos son casi como zombies, carecen de una conciencia plena y de las funciones sensoriales básicas. Esto al mismo tiempo explica el por qué, pese a que su octavo sentido se manifiesta, aún así son sometidos completamente por Hades, pues prácticamente son simples almas en pena con las que tanto Hades como el resto de espectros y los demonios pueden hacer lo que se les dé la gana. Por ello, Doko afirma que es imprescindible despertar el octavo sentido en vida, puesto que esto permite trascender las leyes y el poder que Hades ejerce en el inframundo sobre las almas que llegan a ese lugar. Es la razón por la que Atena tuvo que despertar el octavo sentido para ir viva al inframundo. Sin embargo, ¿cómo se despierta el octavo sentido mientras está vivo? Nuevamente acudiremos a las palabras de Doko, quien dice que despertar el octavo sentido implica un nivel de desarrollo mayor que el del séptimo sentido, agregando que deben arder al máximo su cosmos para manifestar el octavo sentido. En el caso de los protagonistas también se nos insinúa que ellos podrían despertar el octavo sentido gracias a la protección de la sangre de Atena. No obstante, es interesante fijarse en el hecho de que Doko y los caballeros de bronce mencionan explícitamente que deben arder al máximo sus cosmos para alcanzar el octavo sentido. También que Doko haga referencia al octavo sentido como un cosmos que va más allá del séptimo sentido, lo que da a entender que es un nivel superior. ¿Esto significa que el octavo sentido es un aumento de poder? La respuesta a nivel oficial para el caso del manga original es algo difusa. Lo mencionado por los protagonistas y Doko es la única declaración de que el octavo sentido podría ocasionar un incremento repentino de cosmos. Mejor dicho, para despertar el octavo sentido se necesita de elevar al máximo el cosmos. Esto a simple vista podría sugerir que el octavo sentido implica poseer un cosmos mayor al de un usuario de séptimo sentido, pero es cuando nos fijamos en los hechos cuando todo
esto comienza a volverse muy confuso. Para comenzar, sabiendo que el octavo sentido es necesario para llegar vivo al inframundo y no ser sometido a las leyes del mismo, y que además es un nivel de cosmos aún mayor al del séptimo sentido, esto implicaría que los caballeros dorados que despertaron el octavo sentido serían más poderosos que usuarios del séptimo sentido. No obstante, vemos que esto no se corresponde en absoluto con lo que vemos en Next Dimension, donde personajes como Cain de Géminis, que solo cuentan con séptimo sentido, son muy superiores a casi cualquier caballero dorado del siglo XX que haya despertado el octavo sentido. Para lo anterior existe un contraargumento plausible, eso es que los caballeros de Atenas solo despertaron temporalmente el octavo sentido, el tiempo suficiente para llegar vivos al inframundo sin someterse al dominio de Hades, algo que también está presente en el texto japonés. Doko menciona la posibilidad de despertar el octavo sentido aunque sea por un instante. Eso explicaría el hecho de que, pese a requerirse de un cosmos mayor al séptimo sentido para despertar el octavo, dicho poder desaparezca al no estar activo en todo momento, de manera similar a como ocurre con el séptimo sentido de los protagonistas, lo que definitivamente sería una respuesta muy buena a la mayoría de objeciones que se pueden hacer al respecto. Sin embargo, existe otro problema en ello, y es que si alcanzar el octavo sentido supone llegar a un nivel de cosmos mucho más allá del umbral del séptimo sentido, entonces, ¿por qué Seiya no despertó el octavo sentido en la batalla contra Poseidón? El caballero de Pegaso, cuando estaba por destruir el pilar central, emitió un cosmos tan inmenso que el propio Poseidón mencionó que era posible que Seiya destruyera el pilar central si alcanzaba a producir un milagro, alcanzando un poder próximo al de los dioses. Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿Seiya despertó el octavo sentido en ese momento? Si la respuesta es un sí, entonces, ¿por qué no existe referencia alguna a ello? Lo mejor es que todo esto se vuelve aún más problemático cuando observamos que Cain, Shigima y Shaka son relativos en poder, a pesar de que Shaka llegó a un nivel de cosmos aún mayor que en el arco de Hades, alcanzando el Nirvana, por no mencionar que de aceptar que el octavo sentido se despierta al alcanzar un cosmos más allá del límite del séptimo sentido, habría que suponer que Seiya despertó el octavo sentido mientras caía al inframundo junto con Valentine, lo que significa que Valentine fue capaz de librarse del agarre de Seiya aun cuando este último estaba elevando su cosmos al octavo sentido, en teoría llegando a un nivel de cosmos equiparable o superior al que poseía al momento de destruir el pilar central, lo que, como podrán imaginar, cuántos problemas causa con muchos sucesos del canon principal, aunque existe la explicación de que fuese por la protección de la sangre de Atena, que Seiya logró sobrevivir al llegar al inframundo, pero esto no está confirmado en el manga y solo figura como una hipótesis, una que no tiene mucho sustento viendo que el propio Doko mencionó que era estrictamente necesario para los protagonistas elevar sus cosmos al límite para alcanzar el octavo sentido y llegar con vida al inframundo. De hecho, en un principio Doko no quería que Shun, Shiryu y Hyoga intentasen llegar al inframundo por temor a que fuesen presas del reino de Hades si no lograban despertar el octavo sentido. De momento el escenario está en un estado muy dividido. Por ahora solo podemos concluir que para despertar el octavo sentido sí se debe arder el cosmos a un nivel mayor que el que ofrece el séptimo sentido. Dicho aumento puede preservarse o no si es que el individuo mantiene ese nivel de cosmos estable. Para el caso de los personajes del manga clásico no habría un aumento, puesto que solo llegaron a ese nivel de cosmos temporalmente hasta entrar al inframundo. Luego de eso no volvieron a presentar ese nivel de cosmos, sino presumiblemente en la explosión del muro de los lamentos. Probablemente no tengamos una respuesta rotunda y definitiva sino hasta bien entrado el arco del Tenkaigen. De todos modos, ¿qué opinas tú al respecto? Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Seiya Tenkaigen Overshoot fue una película que en su momento dio mucho de qué hablar, ya sea de cosas positivas o negativas, pero lo que más intriga ha causado en relación a dicha historia ha sido sin lugar a dudas su final. Durante muchos años se han dicho muchas cosas al respecto, que si Apolo reseteó la realidad, que si el universo fue completamente destruido, que si los dioses crearon un nuevo universo, en fin, muchas cosas realmente. No obstante, ¿qué se ha pronunciado de manera oficial al respecto? Bueno, aunque fueron pocas las ocasiones en las
que se habló del final de Tenkaigen Overshoot, oficialmente se sabe que al final de la película Apolo castigó a Athena y a los mortales borrando sus memorias, lo que incluye también a los caballeros, y poco más realmente. Es un poco decepcionante, pero fuera de esto no se sabe mucho más. El equipo de trabajo que estuvo presente en la producción de la Obertura del Cielo siempre fue un poco reacio a brindar muchos detalles de algunos aspectos de la película, y particularmente del final. Preferían dejarlo a interpretación de los espectadores. Aún así, que Apolo destruyera el universo y lo reconstruyese no sería algo descabellado. A fin de cuentas, en Saint Seiya esto no sería la primera vez que sucede o que se hace referencia a hazañas o posibles amenazas a escala universal, aunque por supuesto hay detalles que hacen que esa posibilidad sea algo un tanto fuera de lugar. En este video no profundizaré en ello, pero ténganlo presente para un futuro video relacionado con esta película. Este personaje es uno que no requiere de mucha presentación. Cronos, el dios primigenio del tiempo. Normalmente se suele separar la figura del dios primordial de la de Cronos, la deidad titánica que rige el tiempo y que es el padre de Zeus, tal como es de hecho en los mitos griegos convencionales respecto a la cosmología del mundo griego. No obstante, a pesar de que de forma generalizada se ha indicado que el Cronos que aparece en Saint Seiya Next Dimension es una entidad totalmente distinta de Cronos el titán, hay personas que se han confundido un poco al respecto de esta cuestión, especialmente por traducciones erróneas, principalmente inglesas, en las que se le presentó de forma textual como el padre de Zeus. Revisando el texto japonés, jamás se llega a mencionar, ni siquiera a insinuar tal cosa, solo se le nombra como el dios del tiempo sin más, ni siquiera se hace alusión a su naturaleza divina particular como dios primigenio, simplemente se le denomina como dios del tiempo, por lo que sí, este es uno de esos casos en los que las traducciones hicieron de las suyas en algunas regiones. Durante la segunda mitad del año 2013, en la franquicia se dio un suceso un tanto curioso. En aquella época, Saint Seiya Omega estaba en plena transmisión del Arco de Palas, y se realizó el anuncio de lo que sería una nueva serialización en la revista Champion Red. Saint Seiya Saintia Show finalmente se había anunciado. Lo particular de aquello fue que no solamente el nuevo manga spin-off sería protagonizado por una Saintia bajo la protección de la constelación de Eculeus, sino que Saint Seiya Omega también sumaría entre sus personajes principales a otro representante de dicha constelación. Shoko y Subaru fueron en su momento las caras distintivas de dicha armadura, pero no fueron los únicos personajes en representar a Eculeus o Caballo Menor. Otros tres también serían presentados brevemente como portadores de dicho ropaje sagrado. Por un lado, Kyoko de Eculeus, hermana mayor de Shoko y quien se convertiría en el receptáculo del alma de la diosa Eris en la historia de Saintia Show. Por otra parte, y del lado del Saint Seiya Omega, Kita Alpha de Eculeus, un noble guerrero que vistió dicha armadura en la guerra contra Palas, muriendo en batalla como fruto de la maldición atribuida a la armadura de Eculeus, no sin antes legar su manto celestial a Celeris, quien se convertiría en el próximo caballero de Eculeus, y al igual que su antecesor, perdería su vida al poco tiempo, legando dicha armadura a Subaru, su último portador dentro de la continuidad de Saint Seiya Omega. En poco más de 2 meses vimos a 5 personajes asociados a la constelación de Caballo Menor, y esto se vuelve aún más inquietante cuando observamos los paralelismos y similitudes que existen entre algunos de estos personajes. El más evidente a la vista es el que existe entre Subaru y Kyoko. Ambos tienen cabellos de colores un tanto similares, ojos que también comparten bastante parecido visual, desde sus presentaciones se dejan pistas sutiles y en ocasiones evidentes de que se convertirán en antagonistas barra villanos de sus respectivas obras. Sus existencias a nivel narrativo dentro de las obras a las que pertenecen se estrechan con la deidad que pasarán a ser conforme avance la historia, Subaru siendo en esencia el mismo Saturno y Kyoko por su parte uniéndose a Eris como si fuesen una sola. Por supuesto, esto no significa que sean iguales ni tampoco que uno sea copia del otro, simplemente son similitudes que vistas en retrospectiva resultan peculiares, especialmente por el poco tiempo que hubo entre la publicación del prólogo y el primer capítulo de Saint Seiya Saintia Show con respecto a los capítulos 70, 71 y 72 de Saint Seiya Omega, lo que hace aún más interesante el asunto, especialmente porque entre tantas cosas
constelaciones a elegir, justamente se enfocaron en Eculeus para explotar al máximo las posibilidades. A nivel oficial nunca se ha hecho mención de que existiese alguna relación particular entre dichos personajes en el desarrollo de la historia de ambos spin-off, por lo que es un misterio si hubo alguna inspiración por parte de algunos personajes respecto de otros. De Subaru ya sabíamos que eventualmente se iba a convertir en un caballero, puesto que ya existía la narrativa de cargar con el deseo de su compañero Erna de encontrar su constelación guardiana, hecho ocurrido un mes antes de la publicación del prólogo de Saint Seiya Sentia Show. Teniendo presente la cercanía y rivalidad de Subaru con Koga, la elección de Eculeus no resultaba difícil de imaginar, pese que no hubiese indicios claros de ello. En cualquier caso, se puede estar agradecido de que por suerte, tanto Shoko, Kyoko, Subaru, Celeris e incluso Kitalpa son personajes interesantes y bastante memorables cada uno a su manera. Hubiese sido interesante que siguiesen explorando aún más la historia de los portadores de esta armadura en ambas continuidades, especialmente en el caso de Saint Seiya Omega, donde la introducción de la armadura de Eculeus como una armadura maldita y al mismo tiempo como una constelación triste y solitaria por las muertes tan prematuras de sus portadores constituía un relato interesante con mucho potencial en cuanto a desarrollo. Saint Seiya Omega desde sus inicios supuso un cambio significativo con respecto a lo que el fandom estaba acostumbrado a ver en los diferentes productos de la franquicia hasta ese entonces. A medida que avanzaba el tiempo, los elementos y cambios presentes en la obra fueron marcando un distanciamiento cada vez mayor respecto de otras continuidades de la franquicia y especialmente del canon principal de Saint Seiya. Una de esas tantas incorporaciones era el origen de su cosmología, siendo este universo una creación de Apsu, el dios primordial de la oscuridad, lo que para muchos implicaba otra de las muchas razones por las cuales Saint Seiya Omega estaba en un completo quiebre con respecto al canon del anime. Para otros, en cambio, supuso otra incongruencia más a la lista interminable de Saint Seiya Omega, que si el creador del universo es un debilucho al que derrotaron con séptimo sentido, que si Apsu era un villano salido de la nada y bla 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 bla. Para quienes tienen un tiempo siguiendo este canal ya conocerán más o menos mi opinión respecto a este personaje. Han pasado muchos meses desde eso y sinceramente mi criterio en relación a él sigue siendo muy similar. En cualquier caso, entre todas esas cosas que se mencionaban y se sigue haciendo, aunque con mucha menor frecuencia, está la afirmación de que Apsu no era el creador del universo, a pesar de que la serie es bastante explícita en que sí lo es. Esto se origina de una observación concreta, específicamente en que dentro del mismo anime de Saint Seiya Omega se hace referencia a que el universo surgió de otras fuerzas cósmicas como el Big Bang o el macrocosmos presentado en la segunda temporada, la etapa previa al verdadero Omega. También al hecho de que el universo no colapsó cuando su creador murió a manos de Koga al final de la primera temporada. Con ello presente cabe preguntarse, ¿Apsu es realmente el creador del universo en la continuidad de Saint Seiya Omega o simplemente es una falsa atribución por parte del dios de la oscuridad? La respuesta es bastante simple, Apsu sí es el creador del universo. Las menciones del Big Bang y el macrocosmos como elementos cósmicos que dieron paso a la existencia del universo no contradicen el hecho de que Apsu haya sido el creador del mismo, especialmente teniendo en cuenta que nunca se profundizó en detalles respecto de cómo exactamente creó el universo, por lo que ello no constituye una contradicción directa que Apsu sea el padre creador del multiverso de Saint Seiya Omega, más aún cuando narrativamente y de forma oficial no se hace sino reafirmar una y otra vez que Apsu efectivamente creó dicho universo. Respecto al origen de la incógnita del por qué el universo no se hizo pedazos cuando Apsu murió, la idea viene de un paralelismo que hacen algunos con la destrucción del inframundo y los campos elíseos creados por Hades, una vez el emperador del inframundo acabó muerto en la confrontación final contra Athena y los caballeros de bronce con armaduras divinas. El problema de ello es que se trata de equiparar la lógica establecida por Kurumada respecto de sus dioses y lo que los mismos representan en su universo principal y canónico, de lo que muestran los spin-off como Saint Seiya Omega en sus continuidades. Que Apsu sea el creador del universo no implica necesariamente que el cosmos tuviese que desaparecer por completo cuando el dios de la oscuridad muriese, y de hecho no sería la primera ocasión en esta franquicia que la creación de un dios se preserva aún después de la muerte de su creador. Urano en episodio G, al morir a manos de Cronos en la era mitológica, pese a ser el creador de los cielos, las montañas y muchas otras cosas en la tierra, su fallecimiento no afectó de ninguna forma a alguna de estas cosas. Por supuesto, en episodio G, los dioses son inmortales e incluso al morir, esto no supone una muerte completamente definitiva. El caso es que lo mismo se aplica para el canon principal de Saint Seiya y para otros
otros spin-off como por ejemplo Sensei Omega, siendo la diosa Palas el caso más representativo de esa inmortalidad que perdura aún después de la muerte. Más allá de eso, Sensei Omega tiene inconsistencias con respecto al manga original. Por ejemplo, a pesar de que en Sensei Omega el dios del inframundo Hades está muerto, sigue existiendo el río Estigia, uno de los 5 ríos principales del inframundo en la mitología griega, cosa que es cuanto menos conflictiva con el hecho de que todo el inframundo iba a colapsar por ser creación de Hades. Los ríos del inframundo en teoría también entran dentro de las creaciones de Hades en el universo principal de Kurumada y el de Toei. Con todo esto en mente, no resulta extraño que Apsu, aun siendo el padre del universo, su muerte no afectase a toda la extensión del cosmos. En cualquier caso, ¿qué opinas tú al respecto? En los diferentes productos oficiales de la franquicia Saint Seiya hemos tenido la oportunidad de conocer a una gran cantidad de deidades y seres divinos, ya sea de forma directa o sutil. No obstante, en algunos casos se han llegado a mencionar a ciertas deidades y seres sobrenaturales de una manera tal en la que no queda muy claro si su existencia en el universo de dicha obra específica es genuina o si por el contrario solo forman parte de algún conjunto de creencias interno de alguna población. Este es el caso de entidades como Helios, el dios solar en cuya sangre está presente el linaje de los antiguos titanes, siendo también uno de los dioses olímpicos en algunos mitos griegos. Es mencionado en Saint Seiya de Lost Canvas, concretamente en el capítulo especial dedicado a Crest de Acuario e Itia de Libra. Allí Crest menciona a la deidad al recordar un escrito respecto del sauce del inframundo, cuyas raíces se extienden a los límites del inframundo y el reino de luz de Helios, como una alusión al camino lleno de dificultades y sufrimiento que le esperaba a ambos en medio de su paso en el tiempo atravesando las generaciones, afrontando continuamente la delgada línea que separa el bien del mal. Realmente su existencia en la obra es ambigua, y teniendo presente el contexto, incluso pareciera que no pasa de ser simplemente una figura literaria. Ejemplos como este hay muchos. Para este video solamente me voy a limitar a mencionar a Helios, puesto que tengo planes de hacer una revisión mucho más extensa a esto a futuro. Por el momento, hay 2 perspectivas plausibles para este caso. La primera es que se trata en efecto de una divinidad real en el universo de Saint Seiya de Lost Canvas. La segunda es que solo sea una figura mitológica e imaginaria, lo que tiene algo de sentido por el escenario en que es nombrado el dios, y más aún por el hecho de que ya existe un dios solar, Apolo, que ocupa las funciones y el cargo atribuidos a Helios en los mitos, o bueno, parcialmente. Queda en cada quien decidir qué opción es más plausible. De mi parte considero que ambas tienen el mismo peso, especialmente porque Helios no pasa de tener una única mención, lo que no es suficiente para afirmar o desacreditar su existencia en el universo de The Lost Canvas. Esto ha sido todo de mi parte. Prontamente estaré subiendo un aviso a la pestaña de comunidad del canal respecto de cuando subiré un nuevo video. Sin nada más que agregar, les envío un saludo, cuídense mucho y hasta la próxima.